Hola, queridos amigos, les damos la bienvenida a este subprograma No Tengas Miedo. Hoy vamos a hablar de un tema que muchos de ustedes me han solicitado y es acerca del orden cronológico del final de los últimos tiempos. Dios ha permitido que conociera, que llegara a mis manos un libro con una información impresionante sobre todo lo que está ocurriendo con relación a estos últimos tiempos y que resuelve en cierta forma las dudas que no solamente ustedes, sino que también nosotros que hemos venido realizando diferentes tipos de programas han surgido entre nosotros. Este libro se llama San Agustín y el final apocalíptico del milenio. Pues bueno, les cuento. Resulta que este libro ha sido escrito por una persona muy intelectual, con un coeficiente muy alto. Se llama Jorge Alberto Vázquez. ¿Quién es? Él es ingeniero civil, es filólogo e hispanista y pues también escritor de este libro. Él tiene una característica muy especial y es que desde el nacimiento tuvo problemas de sordera y no escucha. Entonces, en este programa, él va a estar acompañado por su hermana, quien primero nos va a explicar un poquito sobre quién es Jorge Alberto Vázquez y luego nos va a ayudar con la interpretación y bueno, va a ser como la intermediaria para que este programa se pueda describir mejor, se pueda explicar mucho mejor, pero que conozcan a Jorge Alberto, porque Jorge Alberto ha dado muchos análisis, ha enviado mucha información, pero siempre ha estado como muy oculto. Así que esta es la primera vez que él acepta dar una entrevista, así que les pido a todos su comprensión y que se concentren bastante para que puedan recibir este mensaje. Hoy más que nunca necesitamos iniciar este programa con una oración, así que los invito también a ustedes para que se unan a esta oración y que la información que va a llegar a cada uno de nosotros sea la que el Espíritu Santo, la que el Dios, la que la Santísima Virgen María considere que necesitamos conocer. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Le pedimos al Espíritu Santo que esté con nosotros en este momento, que venga a esta entrevista, que sea Él quien dirija cada una de las palabras, de todo lo que vamos a mencionar en este programa. Que este programa sirva para acercar el corazón de muchas personas a Dios, a la Virgen, que sirvan para que entiendan que hoy más que nunca necesitamos acercarnos a una verdadera conversión, que Dios es el verdadero y único dueño de la vida y que necesitamos estar cada día más cerca de Él para poder enfrentar la situación que estamos viviendo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Le pedimos también a nuestro Señor Jesucristo que nos cubra, nos selle con su sangre preciosa y que no permita que las manos del enemigo
ponga algún obstáculo para el desarrollo de esta entrevista ni para la emisión. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bienvenida María Cristina, bienvenido Jorge. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por invitarme. Gracias a ustedes, gracias a ti Jorge especialmente por aceptar esta entrevista. María Cristina, brevemente cuéntanos quién es Jorge Alberto Vázquez. Bueno, Jorge Alberto es una persona muy espiritual, es una persona que conoce perfectamente la Biblia, desde muy niño la ha leído y ha comprendido todos los recovecos de la Biblia. Ha leído todos los libros de los santos, tiene mucha experiencia, o sea, la cantidad de libros que Jorge ha leído es infinita. A partir de eso, él se dedicó a escribir sobre temas religiosos. Ha sido también corrector de otras personas que escriben de temas religiosos. Él es ingeniero civil, como tú lo habías dicho, es filólogo hispano y sobre todo es un ser humano increíble, lleno de Dios y que siempre ha buscado es incentivar el conocimiento de Dios. Él nació sordo, pero aprendió a leer perfectamente los labios. A pesar de todo, pues sí, no es tan sencillo a veces la comunicación. Él tiene implante coclear, pero de todas formas, aunque se desenvuelve perfectamente, necesita a veces un poquito pues como de ayuda. Claro, claro que sí. Bueno, vamos a iniciar entonces, bueno, para que nuestros televidentes sepan, ya le he enviado una serie de preguntas y quiero que ustedes las conozcan también para que sepan qué van a esperar durante el desarrollo de este programa. Vamos a desarrollar 7 preguntas que son, la primera es, ¿hace cuánto fue soltado Satanás? ¿Cuándo se le acaba el tiempo? ¿Y qué ataduras se está dejando? La segunda es sobre quiénes serán los 2 testigos y qué función cumple el catejón, qué papel cumple el catejón frente a estos 2 testigos. La tercera es sobre el reino de María y el reino del dragón. La cuarta va a ser sobre ese otro mundo del que pocas personas han hablado, pero que es el que más nos motivará a ser fieles a Dios y a la Virgen. Entonces él nos va a explicar a qué corresponde ese otro mundo. La quinta será acerca de la última semana de Daniel y pues su interpretación que tiene sobre esta semana pendiente de Daniel. La sexta será sobre 220 días que se hablan para el final de los últimos tiempos, entonces nos va a explicar a qué corresponden esos 220 días. Y la última, que es la que todos estamos esperando, el orden cronológico del final de los últimos tiempos según San Agustín. Así que este va a ser el orden. Yo le voy a ir señalando a Jorge Alberto el número de preguntas que él debe responder y pues que ya ha preparado. Empezamos. Jorge Alberto, dice en su libro que al final del milenio, cuando se cumplan 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a seducir las naciones. ¿Hace cuánto fue soltado Satanás y qué ataduras está dejando? Esa es la pregunta número 1. Primero es conveniente saber que San Agustín, en su libro La ciudad de Dios, propone entender el milenio, concepto que se recoge de un fragmento del Apocalipsis, como todo el tiempo de la iglesia militante, desde la primera venida del Señor hasta su segunda venida gloriosa, lo que es el milenio sexto, o bien como todo el tiempo que va desde la creación del mundo hasta la parucía. Sí. Es, a su entender, el fin del mundo. Consideramos que el milenio es el tiempo de la iglesia militante. Sí. Cristo, para librarnos desde entonces,
del dominio de las tinieblas. Venció a Satanás gracias a la cruz. Esta victoria significa, en cierto modo, su encadenamiento, su atadura, es decir, un impedimento, una limitación de su poder maléfico sobre el mundo, siempre y cuando la humanidad crea cada vez en el Evangelio y sea fiel a la palabra de Dios. De lo contrario, si se persiste en el pecado, ignorando la entera doctrina del Evangelio, y se aumenta la apostasía en las naciones, no solo la humanidad seguirá perteneciendo al diablo, sino que le dará más poder sobre el mundo, hasta que llegue el momento de ser soltado definitivamente. En el libro bíblico de Tobías podemos encontrar una explicación semejante sobre la atadura de un demonio, acerca del arcángel San Rafael que liberó a Sara, la prometida de Tobías, del influjo demoníaco de Asmodeo. Leemos que el demonio huyó por lo alto hacia las regiones de Egipto. Trasladándose, Rafael lo maniató allí y lo encadenó al instante. Tobías 8:3. Este encadenamiento, entendido figuradamente, pues el ángel no es en esencia una criatura corporal, significa su impedimento de seguir haciendo el mal a Sara. De acuerdo con este sentido, es comprensible la afirmación de San Agustín de que la atadura de Satanás no es más que un impedimento al poder que tenía de seducir y cautivar a los que habían de ser liberados por Cristo. ¿Cuándo fue soltado Satanás? En realidad fue definitivamente soltado. Me parece una cuestión abierta. San Agustín nos da la pista de cuándo será soltado del todo. Cuando el anticristo ya esté actuando, es decir, cuando el poder del mal en el mundo sea máximo. Así explica el doctor, quien cita a San Pablo. La venida del impío tendrá lugar por obra de Satanás, con ostentación de poder, con portentos y prodigios falsos, y con toda la seducción que la injusticia ejerce sobre los que se pierden. Será entonces cuando soltarán a Satanás, y por medio del anticristo realizará sus actividades con toda su potencia, entre maravillas, sí, pero engañosas. Es una cita de la Ciudad de Dios, capítulo 20, libro 20, capítulo 19, párrafo 4. Sí. En otras palabras, cuando se vayan a cumplir los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión, como dice el Apocalipsis, y saldrá a seducir a las naciones valiéndose del anticristo, a quien Dios le concede solo 42 meses para actuar, ni más ni menos, para perseguir a la Iglesia, tiempo que propiamente corresponde a la gran tribulación. San Agustín, además, tiene en cuenta que el anticristo no aparece si antes no se aparta el obstáculo, o catejon, que retiene y demora su manifestación. En mi libro sostengo que el anticristo no asomará si el obstáculo no se quita. Pero para recibir el trono, la fuerza y el gran poder satánico, como dice Apocalipsis 13:2, será preciso que el dragón
sea desencadenado totalmente de la misma y le preceda, por lo que el orden sería: primero, apartamiento del obstáculo; segundo, liberación de Satanás; y tercero, ascenso del anticristo. De este razonamiento se infiere que Satanás será soltado del todo por poco tiempo, cuando haya sido quitado el obstáculo, sin que esto implique que el anticristo suba del abismo con Satanás simultáneamente. En mi opinión, por múltiples razones teológicas que ofrezco en mi libro, el anticristo surge del abismo un poco después, en el día de la transgresión. Transgresión es una palabra clave. Transgresión. Palabra que tomo de una profecía de Daniel, según una traducción de la Biblia de Navarra. Cito: se le dio un ejército contra el sacrificio cotidiano a causa de la transgresión. Daniel 8:12. Se comprende que al anticristo oportunamente se le dará un ejército para efectuar la abominación desoladora. Muy bien. La transgresión, en un sentido amplio, alude a la apostasía, y en un sentido estricto a un suceso gravemente herético y escandaloso: una gran profanación en el santuario, que aquí no podría ser más que el Vaticano. Un ejemplo histórico reciente que nos puede ayudar a intuir en qué consiste la transgresión es el hecho de la entronización de la diosa Pachamama dentro del recinto del Vaticano, incluso dentro de la Basílica de San Pedro, el 4 de octubre de 2019, que fue público y patente, quizás insólito, claramente criticado como un acto idolátrico y profanador por el cardenal Gerard Müller, el arzobispo Carlo Maria Vigano y el obispo Athanasius Schneider, entre otros clérigos. Me he preguntado si podremos esperar una profanación peor que esta, aparte de otras dos anteriores que han ocurrido en el año 2015, con el espectáculo de Fiat Lux en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, donde fue iluminada la fachada y la cúpula de la basílica, con imágenes y fotografías mundanas y naturalistas. Y en el año 2017, con la celebración de una misa anglicana dentro de la misma basílica, que ha sido calificada por algunos como la abominación de la desolación. No obstante, quisiera matizar lo siguiente: la abominación de la desolación es necesariamente una profanación en el santuario, pero una profanación, por muy horrible que sea, no es necesariamente la abominación de la desolación. Puede haber muchas profanaciones que no sean todavía la abominación desoladora, sino simplemente abominaciones, sin llegar a ser el detonante final de la desolación, porque la abominación desoladora conlleva la abolición del sacrificio perpetuo, es decir, la Eucaristía, lo que a su vez comporta, de acuerdo con la profecía de Daniel, una intervención militar, tal vez un atentado terrorista contra el gran santuario de Dios.
se le dio un ejército contra el sacrificio cotidiano a causa de la transgresión. Daniel 8:12. Esto me hace pensar que la abominación de la desolación sería un acontecimiento histórico puntual, decisivo, que ocurre en un solo día, con el antecedente de la apostasía, de las herejías y de muchas profanaciones, entre ellas las eucarísticas, y con el consiguiente efecto devastador de la supresión oficial del sacrificio cotidiano durante 1290 días. Ahora bien, hay algo más que no debemos olvidar. La apostasía de las naciones resulta ser una circunstancia necesaria para que se quite el obstáculo. Salga el dragón con total libertad y se manifieste luego el anticristo. La apostasía de las naciones, en fin, propicia estos males como un castigo de Dios. Quisiera mencionar que el anticristo, si nos atenemos a la profecía de Daniel, es el 11º cuerno. El Apocalipsis de San Juan habla de la bestia del mar, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. 10 cuernos. Considero que la bestia del mar es el anticristo político colectivo, una coalición de naciones que, en la teoría y en la práctica, han destronado a Cristo de la vida pública, como en realidad ha estado sucediendo desde las revoluciones francesa y rusa. Entre los 10 cuernos, que serían soberanos apóstatas, despunta el 11º cuerno, que es el anticristo a secas, o simplemente la bestia, como así se expresa en el Apocalipsis. Se trata de un individuo, un político dictatorial, a quien los 10 cuernos le entregan plenos poderes de mando. Con respecto a las 7 cabezas de la bestia del mar, el Apocalipsis nos da la clave de la interpretación. En mi libro argumento que se refiere topográficamente al 4º reino de la profecía de Daniel, perteneciente al Imperio Romano, que abarcó tanto el Oriente como el Occidente, por lo que el anticristo en el fondo surge de los fragmentos de este imperio, siendo Roma la capital. Genealógicamente se refiere a uno de los 7 emperadores romanos que en la época histórica de San Juan se sucedieron, el cual ya no existía, pero reaparecería. Personaje siniestro que la Biblia de Navarra, opinión que también comparto, identifica probablemente con Nerón César. Con la parucía del Señor será derrotado para siempre el anticristo. El poco tiempo de Satanás, es decir, su liberación total del abismo para seducir a las naciones por medio del anticristo. Sin embargo, me parece un poco más amplio que el tiempo del mismo anticristo. Como se infiere de mi libro, se cuenta desde el apartamiento del Catejón hasta el día final en que caiga la lluvia de fuego sobre el mundo, según la profecía de San Pedro, lo que me parece estar en consonancia con un versículo del Apocalipsis. Cito:
bajó fuego del cielo y los devoró. Y el diablo, el seductor, fue arrojado al estanque de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20, del 9 al 10. En ese entonces, no solo se le acabará el poco tiempo de Satanás, sino que será derrotado definitivamente. Muy bien, Jorge Alberto, excelente respuesta. Creo que hemos tenido bastante información que es lógica, que es de sentido común, pero que no la habíamos analizado tan profundamente. Vamos con la segunda pregunta y es, ¿quiénes serán los dos testigos del Apocalipsis y cuál es el papel del Catejón frente a estos dos testigos? La segunda pregunta. San Agustín, en el capítulo 20, en el libro 20 de la Ciudad de Dios, no describe quiénes serán los dos testigos, pero sí habla del profeta Elías. Él cree que Elías, quien fue arrebatado al cielo en un carro de fuego, volverá para predicar y convertir a los judíos al verdadero Mesías, el Señor Jesucristo, antes de su venida gloriosa. Yo también lo creo. Si bien este doctor de la Iglesia fue mi guía para escribir mi libro con base en su obra monumental, La Ciudad de Dios, en ocasiones he querido ir más allá de él, como el niño que suelta la mano del pedagogo para correr y descubrir nuevos hallazgos en el campo. No sobra mencionar que mis opiniones teológicas son privadas, aunque sean argumentos probables de razón, pueden fallar. Sé que hay muchos católicos, incluso con amplia formación teológica e histórica, que no consideran los tiempos actuales como apocalípticos, sino simplemente como críticos y hasta superables. Y llegan a afirmar que la Iglesia está pasando por la peor crisis de su historia. Mientras que hay no pocos católicos, sea cual fuere su conocimiento de la Escritura, la tradición y el magisterio, que están convencidísimos de que los tiempos actuales sí son apocalípticos, dada la evidencia de la apostasía creciente, y aún llegan a querer persuadir de que ya estamos en la semana 70 de Daniel, que es justo la que precede a la parucía. En todo caso, en este punto hay una discordancia notable entre los católicos y los sedicentes católicos, como también entre las muchas denominaciones cristianas. Por mi parte, me considero un lector e intérprete que ha querido participar en una conversación candente sobre las profecías apocalípticas, siguiendo el consejo del Apocalipsis. Bienaventurado el que lea y guarde las palabras de la profecía de este libro, además del consejo del Señor, que es casi un mandato de leer y entender la profecía de Daniel sobre la abominación desoladora. Puede ser que la inmensa mayoría de la humanidad, aun cuando esté inmersa en los tiempos apocalípticos, no sabrá nada del libro del Apocalipsis,
que fue escrito precisamente para prevenirnos, no caer en la mentira del anticristo, ni perder la esperanza en la parucía. Para responder la pregunta, a mi entender, como detallo en mi libro, los dos testigos del Apocalipsis son 4 personas bíblicas que identifico con los 4 vivientes del Apocalipsis, junto con los cuales adoran a Dios en el cielo, los ángeles y los 24 ancianos. Estas 4 personas, entre ellas Elías, a mi parecer, volverán del cielo para preparar tanto a los judíos como a los cristianos, conformar el reino de María, que es la verdadera Iglesia Católica del fin de los tiempos, y sufrir con paciencia, llegada la hora, la prueba contra el reino del dragón. En cuanto al catejón, obstáculo, es una palabra griega cuya forma verbal es usual desde el siglo del poeta Homero. En el año 2008, sobre el tema teológico de esta palabra, publicó Alberto Villasana un documento muy interesante. Como este autor, hay también otros que sostienen que el catejón es el papado, lo que, si no es verídico, me parece al menos probable. Algunos hasta afirman, a veces categóricamente, que el catejón es Benedicto XVI, quien anunció su dimisión el 11 de febrero de 2013. Quisiera precisar que, si fuera verdad, que el catejón es el papado, incluso San Pedro lo fue, como también lo fueron todos los papas auténticos posteriores, por cuanto actuaban con mayor o menor seguridad como piedra de tropiezo, como obstáculo contra el mundo, el demonio y la carne, como custodios del depósito de la fe, independientemente de los errores doctrinales, pastorales o morales que hayan podido cometer. Ya en el tiempo de San Pablo existía el catejón, que impedía la manifestación del anticristo. Pero llegará un momento en que, al final de los tiempos, a causa del misterio de la iniquidad y de la apostasía, será apartado, quitado de su puesto, lo que sugiere que será removido a la fuerza, sin poder contener la marejada del mal. Pues bien, si Benedicto XVI es concretamente el catejón que fue apartado de manera insidiosa, como probablemente lo muestran algunos estudios concienzudos sobre la situación anómala de su pontificado, se deduciría que el anticristo se ha de manifestar en los días presentes y que, por lo tanto, estamos ya en los tiempos apocalípticos. Es más, si este papa en particular es el catejón que fue removido, entonces se corrige que, teniendo en mente el contexto actual de la apostasía, Satanás ya habría sido soltado del abismo, del todo. En especial, es mi impresión personal. El 11 de febrero de 2013, día del anuncio de la dimisión de Benedicto XVI. Poco después, en el mismo día,
cayó un rayo nocturno sobre la cúpula de la Basílica de San Pedro, bajo la cual se encontraba la tumba de San Pedro. Suceso asombroso, fotografiado por Alessandro Di Meo, que muchos consideraron entonces una señal divina, más que una casualidad de la naturaleza. Conviene recordar el tercer secreto de Fátima, publicado en el año 2000. La descripción del obispo vestido de blanco, que entre muchos cadáveres anda con vacilación y huye en medio de una ciudad arruinada, hasta llegar a ser asesinado. No parece encajar con Benedicto XVI, ya que él apenas puede andar y actualmente se ayuda con un caminador. El obispo vestido de blanco de la profecía sobre el que se relucía requiere que se tenía el presentimiento, no la certeza, de que era el Santo Padre. Pudiera ser otro. Quisiera resaltar que, tal como argumento en mi libro, el pastor necio profetizado por Zacarías no es el falso profeta del Apocalipsis. Se trata de dos personas diferentes, porque, entre otras razones, los dos mueren de modo distinto. El falso profeta, a causa de la parucía del Señor. El pastor necio, aparentemente por un asesinato. Leo por favor aquí. Ay del pastor majadero que abandona el rebaño, que se le clave un puñal en su brazo y en su ojo derecho, que se le seque su brazo y se le ciegue el ojo derecho. Zacarías 11:17. A mi entender, el pastor necio es un antipapa que gobernará la iglesia colocado por el poder mundial hasta el día de la abominación de la desolación. Probablemente se identificaría con el actual, que es hoy tan controvertido, mientras que el falso profeta es otro antipapa, el último, aún no se ha manifestado, que desde el día de la abominación de la desolación hasta la parucía gobernará la falsa iglesia. Hay un punto de quiebre temporal e histórico, la abominación desoladora, que todavía, a mi modo de ver, no ha ocurrido, aunque haya habido un incremento de la apostasía, de las profanaciones, de los errores doctrinales y pastorales, y hasta de las herejías. ¿En qué consiste la abominación desoladora? Como ya lo expliqué, conlleva la abolición del sacrificio perpetuo. De acuerdo con la profecía de Daniel, presupone una intervención militar, tal vez un atentado terrorista, contra el gran santuario de Dios, efectuado por el ejército del Anticristo, que desde entonces, oficialmente, a semejanza del Antíoco IV Epífanes, hará cesar el sacrificio y la ofrenda durante media semana. Daniel 9:27. Poco después, maquiavélicamente, como para arreglar la situación crítica, surgiría el falso profeta, quien, reinando en el Vaticano, incluso con su séquito de cardenales, obispos y sacerdotes, apóstatas o confundidos, a pesar de la devastación marcial, exhortará a adorar al Anticristo,
un pacificador y mentiroso. A este abuso de la fuerza bélica parece referirse, si no me equivoco, el tercer secreto de Fátima del año 2000. Sea cual fuere la verdadera identidad de este obispo vestido de blanco, tema que no pasa de ser opinable. Quisiera resaltar finalmente, ateniéndome a la escritura, la mencionada diferencia entre el pastor necio, que figura ser un hereje, y el falso profeta, que demuestra ser un apóstata. Una cosa sí me parece cierta: la gran ramera detallada en el Apocalipsis es la cizaña en la iglesia, que gobierna el pastor necio. De acuerdo con el libro profético, esta mujer, imagen de la iglesia adúltera, será duramente castigada con la abominación desoladora, es decir, con la intervención militar del anticristo, que implicará la abolición oficial de la Eucaristía en el mundo, y también la celebración eucarística en las catacumbas, a escondidas del anticristo. Desde entonces, solo a partir de entonces, es creíble la advertencia profética. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis cómplices de sus pecados ni partícipes de sus castigos. Apocalipsis 18:4. Lo que evoca el aviso del Señor. Por eso, cuando veáis la abominación de la desolación que prodijo el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, quien lea entienda. Mateo 24:15. Sería para no comulgar con la falsa iglesia del falso profeta, ni caer en la mentira del anticristo, para no ser, en fin, atrapados en el reino del dragón. En fin, si Benedicto XVI, el presunto catejón que fue removido, llegue a ausentarse, no por eso la iglesia quedará desamparada, aunque prefiero dar relación a la revelación pública. Aquí sería interesante entrar un poco en el terreno de las profecías privadas, como el pastor del último lema de San Malaquías, Pedro Romano, a quien considero el último papa de la Iglesia Católica, a pesar del previo retiro del catejón y de la manifestación consiguiente del anticristo. A este Pedro Romano, en mi opinión, lo identifico con uno de los dos testigos del Apocalipsis, enviado por Dios desde el cielo, que gobernará la iglesia durante la gran tribulación hasta ser un mártir. Esto lo digo de pasada, así como he argumentado en mi libro que los dos testigos del Apocalipsis vendrían del cielo. Los dos testigos satánicos, el anticristo y el falso profeta, saldrían del infierno. Muy bien, Jorge. Vamos entonces con la tercera pregunta, que es: Apocalipsis 12 nos habla de dos reinos, el reino de María y el reino del dragón. ¿A qué se refiere cada uno de estos reinos y quiénes lo conforman? El reino de María se compone necesariamente de los devotos marianos y de todos aquellos cristianos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Este reino, que seguiría gestando desde antes
de la abominación de la desolación, prepara las almas para la parucía. Llegaría a conformarse y a ser dirigido por el último papa de la Iglesia, una vez retirado el catéfon y ascendido el anticristo, con el fin de enfrentarse al reino del dragón, al que pertenecerían todos aquellos convencidos o perplejos que no se hayan prevenido con las profecías apocalípticas, esto es, los adoradores del anticristo, integrado por una mezcolanza de herejes, apóstatas, infieles, incluso ateos y agnósticos. El reino de María, en pocas palabras, es la Iglesia católica tradicional, que custodia con integridad el depósito de la fe, gobernada por el verdadero profeta en mayúsculas, el último papa, mientras que el reino del dragón, acontecida la abominación desoladora, contaría con el apoyo de la falsa iglesia, que adultera con el mundo, contaminada de modernismo, y que es administrado por el falso profeta, un antipapa que representa el poder religioso al servicio del poder político satánico mundial. Aunque se lo confunda publicitaria y mentirosamente con el papa oficial. Esta división entre los dos reinos supondría el último gran cisma de la historia de la Iglesia. La verdadera Iglesia, por supuesto, siempre ha existido desde San Pedro. La falsa Iglesia, como la cizaña sembrada de muchas formas en el interior de la verdadera por el enemigo de Dios, ha estado creciendo como la maleza, hasta llegar a ser la Iglesia usurpadora de la propaganda, por usar una expresión del teólogo argentino Julio Membiel. Para que esta división entre los dos reinos pueda ser tan drástica, tan decisiva, así como entre el trigo y la cizaña, algo que a Dios en última instancia le compete. Será preciso que haya sucedido, en mi opinión, el aviso, término que recojo de la profecía de la Virgen de Garabandal, y cuyo significado puede tener su fundamento bíblico en el capítulo 10 del Apocalipsis, el capítulo 10, que inicialmente trata del ángel poderoso e imponente, cuyos pies de fuego pisan tanto el mar como la tierra, el mundo y la Iglesia, como para imprimir en todas las conciencias de la humanidad una huella divina y admonitoria. Aunque esta profecía se inscribe en las revelaciones privadas, la considero creíble a la luz de ese capítulo. Muy bien. Vamos, Jorge, con la cuarta pregunta, y es con la número 4. En su libro nos habla acerca de otro mundo. ¿Qué comprende este otro mundo? ¿Qué características tiene? El otro mundo no es más que el cielo, a donde fueron Enoc y Elías, el patriarca Enoc y el profeta Elías, como también Jesús y María, y a donde irán los dos testigos del Apocalipsis después del martirio. Es el lugar a donde subirían finalmente
con el arrebatamiento profetizado por San Pablo en la conocida epístola a los tesalonicenses. Los rescatados por el Señor que hayan sobrevivido las calamidades apocalípticas, junto con todos aquellos santos difuntos que hayan resucitado gloriosamente con la parusía, lo que se corresponde con el significado de la primera resurrección profetizada en el Apocalipsis. Mejor dicho, al final del milenio sexto, cuando haya venido el Señor con sus ángeles para destruir el reino del dragón, los elegidos, tanto los gloriosamente resucitados como los milagrosamente transformados, seguirían con el Señor a la Jerusalén celeste para gozar del descanso sabático del séptimo milenio. Esta ciudad de Dios celestial está arquitectónicamente descrita en el Apocalipsis. Entre tanto, mientras los arrebatados se van con el Señor, toda la tierra, a fin de ser purificada, sería presa del fuego mundial profetizado por San Pedro, lo que concordaría con la advertencia del Señor. Lo mismo sucedió en los días de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los hizo parecer a todos. Del mismo modo sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Lucas 17, del 28 al 30. Aquí, al aludir al séptimo milenio como un tiempo de gozo y descanso para los justos, es decir, como el reino milenario y pacífico de Cristo, donde habrá un solo rebaño y un solo pastor, lo que sería la edad dorada de la iglesia triunfante. La edad dorada de la iglesia triunfante. Se trasluce una defensa del milenarismo tradicional, tal como predicaban muchos padres de los primeros 5 siglos, entre ellos San Ireneo de Lyon. Sin embargo, algunos intérpretes actuales, defensores del milenarismo tradicional, consideran que luego de la parusía sería el séptimo milenio ya aquí en la tierra, posición que me parece discutible, pues San Pablo habla de un solo arrebatamiento colectivo que ocurrirá únicamente durante la parusía, y este acto extraordinario, que es la siega del trigo, conlleva irse con el Señor al cielo, no quedarse en la tierra con él. Además, San Pedro profetiza: Pero como un ladrón llegará el día del Señor. Entonces los cielos se desharán con estrépito, los elementos se disolverán abrasados, y lo mismo la tierra con lo que hay en ella. Segunda de Pedro 3:10. Es una expresión del fin del mundo, o sea, sobre el fin apocalíptico del sexto milenio, lo que no quiere decir aniquilación de todo lo creado. En otras palabras, el fuego mundial quemará la tierra sin aniquilarla, así como el fuego del cielo destruyó Sodoma sin reducir a la nada su territorio, pues allí quedó un lugar ruinoso y desértico. San Agustín, por su parte, no negó jamás a la doctrina del milenarismo tradicional, sino que procuró refutar
las doctrinas milenaristas heréticas que estaban en boga en su época, como el milenarismo carnal, y se esmeró en proponer un concepto alterno sobre la primera resurrección, un concepto espiritual profetizada en el Apocalipsis, la primera resurrección, lo que desarrolló ampliamente en mi libro. Y gracias a la importante intervención de este doctor, no prosperaron esas doctrinas falaces. El Catecismo de la Iglesia condena incluso el milenarismo mitigado. Planteo la tesis de que el milenarismo tradicional y el milenarismo alegórico agustiniano no son contradictorios, sino armonizables. Sostengo, por último, la distinción entre el juicio universal, que sería al final del milenio séptimo, en que resucitarán todos los demás muertos, tanto los réprobos como los que hayan estado en el purgatorio. Y la parucía, la distinción entre el juicio universal y la parucía. La parucía sería al final del milenio sexto, en que las naciones anticristianas, recogido con prontitud el trigo, sufrirán un juicio severo, lo que es la vendimia. Es el Señor quien pisa el lagar del vino que contiene el furor de la ira de Dios omnipotente. Apocalipsis 19:15. Imagino que la Jerusalén celeste, la ciudad de Dios celestial, una vez concluido el juicio universal, se posaría, como si fuera una ciudad doradora, sobre la misma tierra quemada por el fuego mundial, pero finalmente transformada en un nuevo jardín del Edén. Desde entonces los santos vivirían el octavo día, el reino eterno de Dios. Muy bien. Jorge, vamos con la quinta pregunta y es, ¿existen teorías por parte de los teólogos, por diferentes teólogos, acerca de la última semana de Daniel? ¿Qué nos puede decir sobre esta semana pendiente de Daniel, que es la quinta pregunta? Aquí la semana pendiente de Daniel es la 70, que denomino como el septenio del anticristo, y su duración exacta, como detallo en mi libro, es de 2520 días. En uno de mis esquemas del libro doy a entender, no obstante, que el total de semanas es de 72. Al final de la semana 70 se terminan los 42 meses o bien los 1260 días concedidos al anticristo para actuar. Luego sigue la semana 71, que dura 30 días. Por último, la semana 72, que dura 15 días. O sea, son los últimos 45 días. 30 más 15. Estas cantidades las recojo de la profecía de Daniel, que nos da 4 números de días. 1260. 1290, 1335 y 2300, sobre los cuales analizo y correlaciono a fondo en mi libro, de modo que propongo 8 fórmulas matemáticas fijas y sencillas para poder calcular fechas. He encontrado además
dos sistemas concordantes que concuerdan, que convergen en el mismo resultado, el sistema de días de la profecía de Daniel y el sistema de horas del Evangelio. También el Apocalipsis nos da un número de días, 1260, cantidad que no me parece razonable entenderla como simbólica, sino como literal. Está escrito ciertamente que nadie sabe el día y la hora de la parucía, sino solo el Padre. Pero esto no obsta que se pueda tantear el año. De lo contrario, para que Daniel y el Apocalipsis nos dan distintos números de días. He tenido en cuenta las valiosas interpretaciones del español Damián Galerón, el mexicano Alberto Villasana y los colombianos Rafael Arango y Mauricio Osaeta. Resulta curioso que en estos tiempos sean más bien unos laicos, mucho más que los clérigos, los que estén explicando tanto esta profecía de Daniel que atañe al final de los tiempos, pues leemos que el anticristo hará una alianza firme con muchos durante una semana, y durante media semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel 9:27. Con la crucifixión de Cristo se acaban las 69 semanas profetizadas por Daniel, y queda faltando desde entonces la semana 70, por lo que hay un lapso temporal indefinido, cuya resolución parece depender de la profecía evangélica de la parábola de la higuera. Estos investigadores, a pesar de sus diferencias y hasta de sus correctivos eventuales para determinar con precisión el año de la parucía, tienen en común la fecha de 14 de mayo de 1948, como la del cumplimiento de la profecía evangélica de la parábola de la higuera. Se trata del año de la fundación del Estado de Israel en un solo día, lo que es una verdad histórica indudable. A los israelitas nacidos en ese año se los considera pertenecientes a la generación de la higuera. Además, estos comentaristas suelen citar un versículo de los Salmos para determinar el año máximo posible de la parucía, observando que una generación humana, específicamente la de la higuera, dura 70 años o bien 80 si es robusta. Si a partir de 1948 sumamos 70, nos lleva al año 2018. Si sumamos 80, al año 2028. Sin embargo, hay un versículo del Eclesiástico que dice así: el número de días del hombre, 100 años como mucho. Siracida 18:9. Por consiguiente, si a partir de 1948 sumamos 100, nos lleva al año 2048, que sería el máximo posible. Ellos tienen sus propias razones para determinar el año del comienzo de la semana 70 y por lo tanto del final de la misma. En mi libro expongo otras razones teológicas con base en el concepto de la transgresión, suceso desde el cual
comienza el septenio del Anticristo, habiendo subido él del abismo. Aunque desde entonces no sea manifiesto todavía, sino que actúe ocultamente. Por lo demás, la expresión la bestia que sube del abismo se encuentra en el Apocalipsis. Ya he explicado que la transgresión consiste en una gran profanación en el santuario de Dios, tan grave que motivaría la futura abominación desoladora. Pues leímos que al Anticristo se le dio un ejército contra el sacrificio cotidiano a causa de la transgresión. Daniel 8:12. Sí. Gracias, Jorge. Vamos con la sexta pregunta y es, en su libro nos habla acerca de 220 días. ¿A qué se refiere con estos 220 días que corresponde a la sexta pregunta? Hay dos maneras de calcular esta cantidad de días. La primera es la diferencia entre el total de días de la semana 70 de la profecía de Daniel, que es de 2520, y los 2300 días que leímos en un versículo de este profeta. Después oí a un santo que hablaba y a otro santo que decía al que estaba hablando: ¿hasta cuándo durará la visión, el sacrificio cotidiano, la transgresión desoladora actual, el santuario y el ejército pisoteados? Y le contestó: hasta 2300 tardes y mañana, y será purificado el santuario. Daniel 8, del 13 al 14. Según argumento detenidamente en mi libro, la visión del profeta Daniel se cuenta desde la transgresión, incluye la dominación de la desolación y cae en un punto de la segunda mitad de la semana 70, es decir, 220 días antes de terminar la misma semana, como se puede ver en esta gráfica. La semana 70, que dura 2520 días, es divisible en dos partes iguales de 1260 días. Sabemos que la segunda mitad, que corresponde con propiedad al periodo de la Gran Tribulación, dura 42 meses, o bien 1260 días. Aquí se puede notar que en el día de la transgresión sube la bestia del abismo, el Anticristo, por lo que desde ahí comienza su septenio. Bien, la segunda manera de calcular los 220 días nos puede ayudar a entender en qué consisten. Estos días resultan primordialmente de la diferencia entre los 2520 días de la semana 70 con los 2300 días de lo que llama el periodo de la transgresión. Sabemos que acerca de la segunda mitad de la semana 70 nos encontramos con la expresión bíblica, quizás extraña para un profano, de un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, es decir, tres fracciones temporales. La segunda mitad de la semana 70 dura en su totalidad 3 tiempos y medio, o sea, 42 meses, o bien 1260 días. Un tiempo son 12 meses o 360 días. 2 tiempos son 24 meses o 720 días.
Y medio tiempo son 6 meses, 6 meses o 180 días. Aquí tengo una tabla que resume lo que estoy explicando. Nos interesa de esta tabla la tercera fracción temporal, que es de 180 días, con los que, según argumento largamente en mi libro, sumo 40 días de castigos, los cuales corresponden, a mi modo de ver, a la duración del primer cuarteto de las trompetas del Apocalipsis. Es decir, serían los días de una enorme catástrofe planetaria. Por lo que, al respecto, parece coherente leer esta profecía de Daniel sobre el Anticristo. Su final estará en un cataclismo, y hasta el fin de la guerra ocurrirán las desgracias decretadas. Daniel 9:26. Este cataclismo significaría una gran inundación apocalíptica, tan fuerte que supondría el ocaso del reino del Anticristo. Por supuesto, la suma de 160 días, que serían aquellos acortados prometidos por el Señor, con los 40 días de castigo, da 220. El periodo de la transgresión, que dura 2300 días, por lo visto, se termina cuando comienzan los castigos de Dios sobre la humanidad impía, cuyo rigor puede, no obstante, atenuarse con las oraciones de los justos. Así es, Jorge. Vamos entonces con la séptima pregunta y es la que todos estamos esperando. ¿Cuál es el orden cronológico del final de los últimos tiempos según San Agustín? En la ciudad de Dios, este doctor de la Iglesia sintetiza su exposición de esta forma. Sabemos que en aquel juicio universal, o por entonces, sucederán los siguientes hechos: la vuelta de Elías el Tesbita, la conversión a la fe de los judíos, la persecución del anticristo, la actuación de Cristo como juez, la resurrección de los muertos, la separación de buenos y malos, la conflagración del mundo y su renovación. Es preciso creer que todo esto tendrá lugar, pero el modo de su realización y el orden de su acontecer lo irán manifestando la experiencia de los hechos, más bien que ahora la inteligencia humana y su capacidad de descubrirlo con exactitud. Mi opinión, no obstante, es que todo sucederá en el orden que acabo de enumerar. La ciudad de Dios, capítulo 30, párrafo 5. Es una cita del libro Pende, de esta obra de San Agustín. Aunque San Agustín no explicita nada sobre el reino de Cristo milenario después de suceder la parucía y antes de concluir el juicio final o universal, tal como se recoge de la doctrina del milenarismo tradicional. No significa que lo niegue. Su secuencia reproduce una enseñanza básica de la Iglesia, con la parucía, que es el día del juicio, según la de Pedro 3:7. Resucitan corporalmente los muertos y se separan los buenos y los malos. Esto es cierto, aun cuando en el fondo faltan pormenores, admite San Agustín. Lo que sí es preciso creer, si queremos ser cristianos,
es que habrá resurrección de los muertos en la carne cuando Cristo venga a juzgar a vivos y muertos, pero no porque lleguemos a comprender perfectamente cómo se ha de realizar. Ya por eso nuestra fe es inútil en este punto. La ciudad de Dios, capítulo 20, párrafo 3. Del mismo libro 20. Por mi parte, quise detallar, yendo un poco más allá de San Agustín, el orden cronológico apocalíptico del final del milenio sexto. Lo que sigue, de modo casi telegráfico, es una lectura de unas páginas de mi libro. Primero, apostasía. Segundo, retiro del catejón, liberación de Satanás del abismo. Tercero, el pastor necio influenciado por el dragón. Cuarto, apertura del pozo del abismo a causa del eclipse del evangelio. Salida de las langostas, demonios. Quinto, la transgresión. Tal vez una gran profanación en el santuario dentro del Vaticano. A partir de ahí se cuentan 1040 días hasta la abominación de la desolación y 2300 días hasta los castigos. Sexto, comienzo de la semana 70, septenio del anticristo. Séptimo, el aviso. En algún momento dentro de la primera mitad de la semana 70, acerca de la triada terminológica del mensaje profético de Garandabal, aviso, milagro, castigo. Me he concentrado en el aviso. Puede que el castigo sea el del primer cuarteto de las trompetas. El milagro, según cuentan, cae un jueves, en la fecha de un santo eucarístico, y no más de un año después del aviso. Sospecho que habría de suceder antes de la abominación desoladora. Sería un hecho controversial y dilemático. Conversión para los buenos, endurecimiento para los malos. Los dos testigos del Apocalipsis, junto con los apóstoles de los últimos tiempos, formación del reino de María, entre tanto, manifestación del anticristo. 9. A la mitad de la semana 70, devastación de la gran ramera, la abominación de la desolación en el Vaticano. Se instaura la religión mundial del anticristo, el fato profeta, cisma y apostasía del clero, formación del reino del dragón. 10. La gran tribulación. 11. Conversión de los judíos. 12. Martirio de los dos testigos y su resurrección y arrebatamiento al cielo. 13. Caída de la Gran Babilonia, a causa de los castigos del primer cuarteto de las trompetas, junto con el respectivo primer cuarteto de las copas de la ira, catástrofe planetaria, ocaso del reino del anticristo. 14. Tormento de las langostas, demonios, durante 5 meses. 15. Apagón cósmico. A los 1270 días después de la abominación desoladora, final del septenio del anticristo. 16. La alborada de la parucía, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, reunión de los rescatados por los ángeles y resurrección gloriosa de los santos. 17. La batalla de Armagedón. 18. La parucía, exterminio de los impíos, entre ellos el anticristo y el falso profeta, y congregación dichosa de los elegidos en el monte Sión, corporalmente transformados los sobrevivientes. 19. Purificación del santuario y los 1290 días después de la abominación desoladora. 20. La guerra de Gog y Magog. 21. Arrebatamiento de los santos al cielo, fuego mundial y expulsión de Satanás y sus ángeles al lago de fuego. Proceso gradual del fin del mundo viejo, a los 1335 días después de la abominación desoladora. 22. Reino de Dios en otro mundo, la Jerusalén celeste, el séptimo milenio. 23. El juicio final
el paraíso y el infierno eternos, y 24, nuevo cielo y nueva tierra, el octavo día. Muy bien, excelente, maravillosa explicación. La verdad que estoy muy sorprendida con este análisis que ha logrado hacer Jorge Alberto, basados en las profecías de San Agustín, y no solamente en las profecías de San Agustín, sino también en la parte bíblica, en Daniel, en Apocalipsis. La verdad que felicitaciones, muchas gracias por todo este conocimiento que nos has transmitido del programa. Los invito, como siempre, a que se suscriban a este canal, que activen la campanita para que de esta forma, cada vez que tengamos un programa nuevo, le puedan llegar las notificaciones. Jorge Alberto, una vez más, felicitaciones por este trabajo tan grande, tan explicativo que has hecho sobre este análisis de los últimos tiempos. Te felicitamos y bueno, esperamos poder volver a tenerte de invitado aquí en No Tengas Miedo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por todo, Ana Beatriz. María Cristina, también fuiste súper fundamental. Gracias también por estar en este programa, y también, obviamente, el próximo programa también deben estar los dos, que ya vamos tomándole un poco más fácil la dinámica al desarrollo de este programa. Claro que sí. Muchas gracias, Ana Beatriz. Dios te bendiga, y a tu programa también. A ustedes también, a todos, que Dios los bendiga. Hasta luego. Apoya este canal y contribuye a la evangelización. Ayúdanos con tu donación y trabajemos juntos por la salvación de las almas. Informes en notengasmiedo2020@gmail.com.